El sol brillaba con fuerza en el aeropuerto de Miami, mientras Caitlin y Michael, ambos vestidos con trajes de alta gama, caminaban hacia la salida del terminal. Su destino: un retiro privado en la costa de Florida, una isla lejana del bullicio del mundo. Este era su viaje de bodas, y su felicidad parecía indiscutible. Se miraban con los ojos llenos de promesas y esperanzas, como la pareja perfecta, sin rastro de duda en su caminar. Caitlin, a sus 27 años, acababa de recibir reconocimiento como diseñadora de modas, un logro que la catapultó a la fama. Michael, 5 años mayor que ella, era un empresario exitoso en el mundo del petróleo. Un hombre con una presencia imponente y una mente estratégica que le había permitido ascender en los círculos de poder. La combinación de su juventud y belleza con la estabilidad de él parecía un cuento de hadas hecho realidad. Al principio, sus conversaciones eran apasionadas, sus noches, llenas de promesas de un futuro brillante. Caitlin sentía que Michael era el protector que siempre había soñado, el hombre que la haría brillar en un mundo tan competitivo y voraz como la moda. Él, a su vez, la veía como una joya que debía ser apreciada y cuidada. Pero en la primera noche de su luna de miel, algo extraño se filtró entre las risas y las copas de vino. No. Durante la fiesta en la isla, Caitlin percibió un leve gesto de Michael cuando sus ojos se posaron sobre otro hombre, un desconocido al que miró más de lo que sería adecuado. Aquella mirada, furtiva y rápida, fue un primer destello de algo que no encajaba. Michael, tan perfecto, parecía esconder algo detrás de su sonrisa. En la superficie, todo parecía seguir su curso, pero en el corazón de Caitlin, la incertidumbre comenzó a crecer como una sombra, algo que se deslizaba sin ser nombrado. Era la primera grieta en lo que, hasta entonces, había sido un sueño compartido. La pareja de recién casados caminaba junta, pero por primera vez, Caitlin no estaba segura de hacia dónde los llevaba ese camino. Los días en la isla comenzaron a transcurrir con una extraña calma, pero Caitlin pronto empezó a notar cómo la atmósfera a su alrededor se volvía cada vez más densa. Cada mañana, mientras caminaban por la playa, la sensación de ser observada se hizo más persistente. Michael parecía estar a su lado en todo momento, no porque lo deseara, sino porque, en realidad, no le dejaba espacio para respirar. En sus ojos brillaba algo más que el amor que había jurado en la ceremonia. Un tipo de vigilancia que, al principio, Caitlin no supo identificar. Cada palabra que ella pronunciaba, cada mirada hacia otro hombre, incluso los más pequeños gestos de cordialidad, eran analizados por Michael con una intensidad desconcertante. Al principio, ella pensó que quizás estaba siendo paranoica, que él solo se preocupaba por ella. Pero pronto la situación dejó de ser tan simple. Él comenzó a preguntarle constantemente sobre las personas con las que interactuaba, exigiéndole detalles sobre cada conversación. Los comentarios aparentemente inofensivos se transformaron en acusaciones disfrazadas. ¿Por qué te miraba así? ¿Qué te dijo?, le preguntó una tarde, su tono grave y lleno de una curiosidad que Caitlin no reconocía. Ella intentó restarle importancia, explicándole que solo era una simple charla. Pero Michael insistió. Sus ojos no podían ocultar la desconfianza que lo carcomía. Lo que al principio parecía un signo de amor protector, comenzó a convertirse en un reflejo de inseguridad extrema, uno que Caitlin no sabía cómo manejar. Las caminatas matutinas, una de sus actividades preferidas, ya no eran placenteras. Cuando caminaban por la orilla, Michael se mantenía siempre demasiado cerca, como si vigilara cada paso de Caitlin, y cada vez que ella intentaba mirarlo de reojo, él estaba ahí, observándola con la misma intensidad de siempre. La sensación de estar atrapada en una jaula dorada comenzó a calar en ella, pero no podía explicarlo con palabras. ¿Cómo le explicaría que se sentía asfixiada por su amor? ¿Cómo le diría que la forma en que la miraba ya no era la de un esposo amoroso, sino la de un hombre que controlaba cada uno de sus movimientos?
las cenas románticas bajo las estrellas, que antes le hacían soñar, ahora estaban cargadas de una tensión invisible. Michael se mostró cada vez más posesivo, incluso en público, como si quisiera marcar su territorio de una manera que dejaba claro que no quería compartirla con nadie, ni siquiera con los amigos cercanos. En un par de ocasiones, él interrumpió sus conversaciones con otras personas, cambiando bruscamente el rumbo de las charlas y llevando la atención nuevamente hacia él. Caitlin trató de evitar el conflicto. Pensó que, tal vez, con el tiempo, Michael superaría sus inseguridades. Pero a medida que pasaban los días, se hizo evidente que el comportamiento de él se volvía cada vez más errático. Su necesidad de control era más que evidente. Siempre estaba cerca, siempre preguntando, siempre indagando. Y lo peor de todo, ella no podía encontrar una salida. El amor, que en algún momento la había empoderado, la estaba despojando de su autonomía. Una noche, después de una velada en el restaurante del hotel, Caitlin trató de hablar con él sobre lo que sentía. Necesitaba que él entendiera lo asfixiante que resultaba su actitud, pero Michael reaccionó de manera inesperada. «Tienes que estar conmigo, no con los demás», le dijo, interrumpiéndola en medio de la conversación. Su tono era seco, firme, como si ya no estuviera dispuesto a escucharla. La sonrisa que antes la había cautivado se transformó en una mueca rígida, y los ojos de Michael parecieron perder la calidez que Caitlin había conocido. Unos días antes, se había sentido como la mujer más afortunada del mundo. Pero ahora la angustia le roía el pecho. Estaba atrapada, pero no sabía cómo huir sin causar una ruptura irremediable. Sabía que algo no iba bien, pero no podía prever hasta dónde llegaría Michael con sus celos y su necesidad de control. La tensión era palpable, y por primera vez, Caitlin comenzó a preguntarse si su visión del futuro compartido realmente existía, o si ya había sido sustituida por un laberinto del cual no podía encontrar la salida. La luna de miel ya no era el paraíso prometido, sino un campo minado de emociones encontradas. El cuarto día de su estancia en la isla, Caitlin sintió que la situación ya había cruzado una línea peligrosa. Todo lo que había sido tenso antes, ahora se había vuelto insoportable. El control de Michael sobre ella alcanzó nuevos niveles. Aquel día, todo comenzó con una discusión trivial sobre sus planes para la tarde. Caitlin había sugerido que ella pasaría un par de horas en la piscina, leyendo tranquilamente, mientras él se reunía con un socio de negocios en el bar del hotel. Lo que en otro momento habría sido una simple divergencia de intereses, ahora se transformó en un motivo para un enfrentamiento. Michael, con el ceño fruncido, la acusó de estar evitando pasar tiempo con él, de desinteresarse por su compañía. ¿Por qué quieres estar sola? ¿Qué hay de malo en que pasemos más tiempo juntos?, le preguntó, su voz dura y cargada de sospecha. Caitlin intentó calmarlo, explicándole que solo deseaba un poco de espacio. Pero él no escuchaba. Su rostro estaba tenso, los ojos fijos en ella como si estuviera esperando algo más. Su mente comenzaba a nublarse con la frustración, pero Michael parecía completamente ajeno al sufrimiento que causaba. No había manera de hacerle entender que su necesidad de estar con ella todo el tiempo la estaba consumiendo. La discusión terminó cuando él le arrebató el teléfono móvil de las manos, como si no le confiara ni el más mínimo gesto. «Voy a ver qué has estado haciendo», dijo con frialdad, casi como si fuera una orden. Caitlin, paralizada por la furia de su esposo, vio cómo él revisaba cada mensaje, cada notificación, buscando cualquier indicio de deslealtad. A pesar de que ella no había hecho nada que justificara su comportamiento, Michael comenzó a interrogarla con una precisión aterradora. «¿Quién es este hombre? ¿Por qué le contestaste a este mensaje?», preguntaba, mientras su voz temblaba de rabia contenida. El miedo comenzó a invadir el cuerpo de Caitlin, pero aún pensaba que todo pasaría. Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado. Cuando Michael, después de revisar cada mensaje, encontró nada más que conversaciones triviales,
se sintió más frustrado aún. Su ira se volvió más agresiva y su control más evidente. En un momento de frustración, soltó el teléfono de manera brusca, dejándolo caer al suelo. Caitlin no pudo evitar el estremecimiento que recorrió su cuerpo. La angustia se apoderó de ella, pero no era solo por el teléfono destruido, sino por el acto mismo. Nunca antes había visto a Michael tan fuera de sí, tan completamente consumido por una furia que no podía comprender. Al principio, Caitlin intentó racionalizar lo que estaba pasando, buscar excusas para el comportamiento de Michael. Quizás estaba cansado. Quizás la presión del trabajo lo había puesto irritable. Pero a medida que los días pasaban, la angustia en su pecho no desaparecía. Al contrario, crecía. El control que él ejercía sobre ella se intensificaba. Y ella, atrapada en su propia vida, empezaba a sentirse como una prisionera. Su mundo, que antes era brillante y lleno de posibilidades, ahora se desmoronaba a su alrededor. Cuando Michael la miraba, ya no veía al hombre del que se había enamorado. Ahora, solo podía ver una sombra de quien él había sido. Un hombre celoso y posesivo. Un hombre que la vigilaba y la sometía a su voluntad. Caitlin comenzó a temerle, no en el sentido físico, sino en un nivel más profundo, más que psicológico. Sabía que si no lograba encontrar una salida pronto, lo perdería todo, su libertad, su independencia, su paz mental. La angustia creció con cada día que pasaba, mientras Michael, en su ceguera celosa, no hacía más que reforzar su control. Caitlin comenzó a sentir la insoportable presión de vivir bajo su mirada constante. Sabía que ya no podía continuar así, pero ¿cómo podría escapar? ¿Cómo huir de un hombre que la conocía tan bien y que siempre estaba a su lado? La respuesta parecía cada vez más lejana, y la desesperación la abrazaba con fuerza. Una mañana, después de un día particularmente tenso, Caitlin encontró algo de consuelo en un rincón solitario del hotel. Estaba sentada en una terraza apartada, mirando al mar mientras las olas rompían suavemente contra la orilla. El paisaje era hermoso, la brisa cálida acariciaba su rostro, pero en su interior todo estaba hecho pedazos. El miedo y la angustia se habían instalado en su vida como sombras persistentes, y la sensación de estar atrapada se volvía cada vez más insoportable. Sabía que no podía seguir así, que debía encontrar una salida. Pero ¿cómo hacerlo sin caer aún más en las garras de Michael? Fue entonces cuando conoció a Anna, una de las trabajadoras del hotel. Anna era una mujer de unos 40 años, de rostro amable pero marcado por las huellas de años de trabajo duro en un entorno que no mostraba piedad. Desde el primer momento, Anna percibió algo en Caitlin, algo que la hacía diferente de las demás huéspedes del resort. La expresión en su rostro era inquietante, y el brillo en sus ojos reflejaba un dolor que no podía disimular. Después de varios encuentros casuales, Caitlin comenzó a sentirse cómoda con Anna, como si pudiera confiar en ella, como si por fin alguien pudiera ver a través de la fachada perfecta que había estado construyendo durante tanto tiempo. Anna fue directa, sin rodeos. «Sé lo que está pasando», dijo una tarde, mientras Caitlin tomaba un café en el salón común del hotel. La mujer, con una expresión de comprensión, le habló sobre los abusos sutiles pero claros que las mujeres a menudo enfrentaban en manos de hombres controladores. «He visto ese tipo de cosas antes», añadió. «Y lo peor es que, por lo general, las personas no lo ven hasta que ya es demasiado tarde». Caitlin se sintió expuesta, pero también aliviada. Durante días había sentido que algo se estaba quebrando en ella, pero no sabía cómo ponerlo en palabras. Ahora, alguien la entendía. Anna, con una mirada llena de compasión, le ofreció su ayuda, sin dudarlo. «Hay una manera de escapar de todo esto», le dijo en voz baja. «Si actúas rápido, podrás irte. Hay una forma». Caitlin no podía creer lo que estaba oyendo. Había llegado a un punto donde sentía que no podía respirar, donde cada día pasaba bajo la presión constante de Michael,
pero la idea de huir parecía una fantasía. Sin embargo, Ana le ofreció una esperanza que Caitlin no había tenido hasta ese momento. No importaba lo desesperada que se sintiera, no importaba lo frágil que fuera la chispa de esperanza que acababa de encenderse dentro de ella, era una salida, y eso era todo lo que necesitaba. Antes de que pudiera tomar una decisión. Sin embargo, Michael apareció inesperadamente en el lugar. Sus ojos brillaban con una ira silenciosa cuando la vio hablar con Ana. Caitlin, sorprendida por su aparición, intentó sonreírle, pero la mirada de él la paralizó. «¿Qué estás planeando?», preguntó con voz rasposa, llena de una amenaza soterrada. Caitlin sintió una oleada de terror, pero al mismo tiempo, un impulso de valentía comenzó a crecer dentro de ella. Sabía que no podía quedarse allí, que no podía seguir tolerando esa vida. Ana, al notar el cambio en la atmósfera, se levantó rápidamente y salió sin decir una palabra. Michael se acercó a Caitlin y en su expresión se leía todo el control que él creía tener sobre ella. «No te hagas la tonta», dijo con firmeza, sujetándola por el brazo. «Ya sé lo que estás pensando». El temor se apoderó de Caitlin, pero esta vez algo en ella se rompió. Lo que antes era miedo, ahora se transformaba en determinación. La idea de escapar, aunque aún distante, comenzó a tomar forma en su mente. Sabía que era su única oportunidad, que el tiempo para salir de allí se estaba agotando. La lucha por su libertad había comenzado, pero no sabía cómo enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, lo único que quedaba claro era que no podía seguir viviendo bajo el yugo de Michael, un hombre que había transformado su amor en una cárcel. ¿La esperanza? Tan frágil como era. Creció con la firme decisión de actuar. Pero Caitlin sabía que tenía que ser rápida, porque en ese momento, Michael ya había dado un paso más allá del límite de lo tolerable. La última oportunidad de escapar estaba frente a ella, pero no podía perderla. El futuro, incierto y peligroso, ahora parecía su única salvación. La noche caía lentamente sobre la isla, pero dentro de la habitación del hotel, la tensión era insoportable. Caitlin se encontraba de pie junto a la ventana, mirando las olas que se estrellaban suavemente contra la orilla, sin verlas realmente. Su mente estaba a kilómetros de allí, atrapada en pensamientos oscuros que la asfixiaban. Sabía que el momento de la confrontación estaba cerca, que ya no podía ignorar lo que Michael había comenzado a convertirse. El hombre al que había amado ahora era una sombra de sí mismo, marcado por una obsesión destructiva. La ira que se acumulaba en él se había convertido en algo palpable, algo que no podía contenerse por más tiempo. Michael entró en la habitación sin hacer ruido, como si su presencia fuera una sentencia. Caitlin no se giró hacia él. Sabía que la conversación inevitablemente tomaría un giro peligroso. «Sé que algo está pasando», dijo él en voz baja, casi un susurro, pero cargado de un veneno palpable. Su tono no era el de un esposo preocupado, sino el de un hombre poseído por la necesidad de control. «Sé lo que estás planeando», añadió, y Caitlin sintió como la presión sobre su pecho aumentaba. Ya no podía esconder lo que sentía, ni lo que había planeado en su mente. La idea de huir ya no era solo una posibilidad, se había convertido en su única salida. Caitlin se giró lentamente para enfrentarse a él, sus ojos llenos de miedo y una determinación que no había conocido hasta ese momento. «No quiero seguir con esto, Michael», dijo, su voz temblando. «Ya no puedo. No soy tu prisionera». Las palabras parecían salir de su boca sin que pudiera controlarlas, y aunque sentía miedo de lo que podría desatar, también había una chispa de liberación en su declaración. El silencio que siguió fue pesado, como si el aire mismo estuviera esperando una respuesta. Michael se acercó a ella con paso firme, su rostro inexpresivo pero tenso. «Creí que me pertenecías», murmuró, como si las palabras estuvieran destinadas a romper algo dentro de él. La mirada de Caitlin se desvió hacia el suelo, incapaz de mirarlo directamente.
El control sobre ella, que había sido sutil al principio, ahora era absoluto. «No te irás», dijo él con frialdad, y antes de que Caitlin pudiera reaccionar, él la tomó con fuerza del brazo, clavando sus dedos en su piel con tal intensidad que ella sintió como si fuera a romperse. La desesperación se apoderó de Caitlin, y en ese momento sintió que todo se venía abajo. Intentó soltarse, pero Michael no la dejaba ir. En un acto impulsivo, Caitlin empujó con toda su fuerza, buscando escapar de su grip. En el tumulto, algo dentro de ella cedió, y fue como si el tiempo se detuviera por un momento. Cuando la lucha se detuvo, Michael estaba en el suelo, la mirada perdida y su respiración entrecortada. Caitlin miró sus manos, temblando, mientras el sonido de la respiración de Michael llenaba el aire. No sabía lo que había sucedido exactamente, pero en ese instante, la vida de ambos cambió para siempre. Esa misma noche, después de lo que había sucedido, Michael, en un intento desesperado por controlar la situación, comenzó a tramar un plan. El miedo lo impulsó, pero no el miedo por lo que había hecho, sino el temor a perder el control absoluto que había tenido sobre Caitlin. Su mente, nublada por la ira y el pánico, ideó una salida. Lo que había comenzado como una disputa, ahora se transformaba en un intento de encubrir lo sucedido. Si no lograba manipular los hechos, todo terminaría, y la idea de enfrentarse a las consecuencias lo aterraba más que cualquier otra cosa. Con una frialdad calculada, Michael decidió que lo único que podía hacer era simular un accidente. La escena en la habitación debía parecer natural. Rápidamente se dirigió al balcón, un espacio al que Caitlin había ido pocas veces en estos días de su luna de miel. Miró hacia abajo, evaluando la distancia, el ángulo, y con una determinación helada, empezó a mover el cuerpo de Caitlin. La acercó a la barandilla con una determinación fría, pero en su intento de asegurar que todo pareciera como un accidente, algo sucedió inesperadamente, y Caitlin perdió el equilibrio. En su mente, la idea de un trágico accidente parecía la solución perfecta. Nadie sospecharía de un hombre tan afligido como él. Él perdería a su esposa, pero al menos mantendría su libertad. Estaba dispuesto a sacrificarlo todo para evitar ser descubierto. Con manos temblorosas, llevó el cuerpo hasta el borde. Y con una última mirada a la mujer que alguna vez había amado, la empujó. El sonido del cuerpo cayendo se perdió en el viento, pero Michael no lo escuchó. Estaba demasiado ocupado mirando su propia supervivencia. Sin embargo, las cosas no iban a salir como él había planeado. El inspector James Hems, un detective experimentado con años en la policía, fue el primero en llegar al lugar después de que el personal del hotel reportara el incidente. Al principio, Michael actuó con la tristeza de un esposo desconsolado, pero algo en su actitud no encajaba. La forma en que hablaba, su lenguaje corporal, el tono que utilizaba para relatar lo sucedido, todo parecía forzado. Hems, con una mirada penetrante, comenzó a observar los pequeños detalles que otros podrían haber pasado por alto: la posición del cuerpo de Caitlin, la falta de signos de lucha en el balcón, la fría calma de Michael. A medida que las preguntas del detective se volvían más incisivas, Michael comenzó a perder la compostura. Los nervios lo traicionaron, y los detalles de su historia se hicieron cada vez menos coherentes. Hems, con paciencia, lo interrogó una y otra vez, y a medida que lo hacía, Michael comenzó a desmoronarse. En un momento de desesperación, el hombre que había creído tener todo bajo control soltó la verdad, o al menos una parte de ella. A pesar de sus intentos por manipular la escena, la investigación pronto reveló contradicciones en su relato. Las pruebas comenzaron a acumularse en su contra, y finalmente, los detectives lograron desenredar la telaraña de mentiras. Michael, que una vez creyó que podría escapar de sus acciones, ahora se encontraba atrapado en su propia red de engaños.